Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este nuevo tema, donde vamos a hacer un paréntesis en el mensaje a la Odisea en los Evangelios, a fin de poder tocar este mensaje en el libro de Apocalipsis y especialmente relacionado a la marca de la bestia. Cuán importante este mensaje hoy, porque existe mucha especulación con respecto a qué es la marca de la bestia, y lo que queremos hacer es, a través de estos 3 estudios que vamos a realizar, ver qué cosa es la marca de la bestia según la palabra de Dios, según la interpretación del Espíritu Santo que está en su palabra, y ver su aplicación y cómo este tema por la ceguera que se nos describe como pueblo de la Odisea no vimos que se estaba ya desarrollándose hace muchos años de una manera muy clara. Y esto es lo que queremos compartir en esta serie de mensajes. Vamos a orar para comenzar con el versículo también que vamos a compartir en este tema. Oremos. Cariñoso Padre, gracias Señor, porque hay mucha verdad que quieres iluminar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprar de ese colirio para verla, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar quisiera compartir con ustedes esta cita del libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 17. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta cita. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos pequeños, grandes y ricos, y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, aquí estamos viendo uno de los pasajes que nos muestra este desenlace que se realizará pronto en este mundo, donde solamente el Señor dejará 2 grupos. El grupo que tenga su sello, el sello del Dios vivo, y el grupo que tenga la marca de la bestia. Y estamos viendo también que según el versículo mismo, el tema es la adoración. Y hay un tipo de adoración, por supuesto, que viene del cielo, del Dios verdadero, que es una adoración voluntaria y libre, y también la adoración que es por el engaño y por la obligación, como estamos viendo en el caso de esta imagen, que promueve esta marca y hace que todo el mundo la reciba. Entonces, es importante entender esto en el contexto histórico y, por supuesto, en Apocalipsis libro 14 podemos ver también allí que justamente hay 2 mensajes poderosos ahí. El primero es el que llama a adorar al Creador de los cielos y la tierra en Apocalipsis 14:7. Y claramente la advertencia del mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14:9-11, como lo vamos a ver más adelante, que la imagen de la bestia lo que hace es busca adoración y lo hace de una manera compulsiva, a la fuerza, lo cual está totalmente en contraposición a los principios del cielo. Entonces, para entender esto es muy importante primero ver qué es la marca de la bestia. Y últimamente hemos estado escuchando muchas interpretaciones al respecto de esto, ¿no? Muchas personas dicen que la marca de la bestia, por ejemplo, es la vacuna que se dio con respecto, por ejemplo, al COVID-19. Otras personas dicen, ok, ¿no? La marca de la bestia está relacionada con la inteligencia artificial y con los chips, ¿no? Si nosotros analizamos el versículo que hemos leído, donde decía que no se permitiría comprar y vender, estas interpretaciones tienen cierta lógica, pero por supuesto no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero sí tienen cierta lógica, por eso son muy atractivas. Por ejemplo, en el caso de la COVID-19, cuando se emitió el asunto este de la vacunación, era obligatorio tener carnet de vacunación para ingresar a determinados establecimientos, ¿no? Y esto es una realidad que pasamos muy fuerte, especialmente en Latinoamérica, donde, por ejemplo, ¿no? Según este artículo, se ve claramente que sin presentar el carnet no se podía entrar a entidades bancarias, digamos, a cobrar montos mayores, solo se podría utilizar determinados medios que sean impersonales, o mejor dicho, que no estén, ¿no? Con grupos de personas, ¿no? Como el cajero, y así sucesivamente. Tampoco no se podía ingresar ni siquiera a centros educativos, ni miren esto, ¿no? Siquiera a entidades públicas, ¿no? Si uno tenía que hacer algún trámite, renovar algo, o hasta hacer un negocio en una notaría, te perdían el carnet de vacunación.
Entonces, este asunto de comprar y vender sí se volvió un asunto difícil y por eso mucha gente interpretó que esto tenía que ver con la marca de la bestia equivocadamente. También otras personas han relacionado el tema de la inteligencia artificial, especialmente ahora que se está hablándose de que en el futuro podría llegar a ser el trabajo opcional y que las personas recibirían un salario único universal, de tal manera de que, pues bueno, ¿no? Si no te pones en las condiciones correctas con los que dan ese salario, por ejemplo, no podrías recibir este ingreso, ¿no? Y no podrías comprar y vender porque no tendrías otro ingreso. Y así sucesivamente también se habla, por ejemplo, de los chips, ¿no? En el caso de este chileno, por ejemplo, en noticia, que tiene chips bajo su piel para diferentes, incluso para guardar información, ¿no? Y incluso para guardar hasta sus claves, como se está mencionándose aquí. Entonces, muchas personas pueden relacionar esto a que si recibes el chip, recibes la marca, y si no tienes la marca no puedes comprar, no tienes sus claves, etcétera. Pero como vamos a ver, esta interpretación no es acorde a la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que recordar, y eso dice claramente en segunda de Pedro, que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo y que la interpretación profética no puede ser un asunto privado. Es por eso que la palabra de Dios, por ejemplo, en Isaías capítulo 28, verso 13, nos habla claramente cómo debe hacerse ese estudio, esa interpretación. Nos dice que la palabra de Jehová, pues, o la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos, ¿no? O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros descubramos en su palabra cuál es el mensaje que quería dar a través de esas profecías, porque la Biblia se interpreta a sí misma. El Señor da la explicación en su misma palabra. Y esa es la forma de hablar del Espíritu Santo, ¿no? Y esto a fin de no caer en este peligroso campo de las interpretaciones privadas, donde como dice en Jeremías 23:26, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro, ¿no? Entonces, peligroso cuando nosotros agarramos una interpretación privada, sacamos una profecía particular prácticamente y pervertimos la palabra de Dios. Entonces es tremendamente importante entender, ¿no?, que el Señor nos está dando claramente la interpretación, pero esto tenemos que revisarlo de una manera conjunta, de una manera sistémica, para ver que todo esté claro y para que nosotros podamos entender especialmente este tema de la marca de la bestia. Y es en este sentido que cuando hablemos de la marca de la bestia, con toda autoridad, podemos afirmar que este es un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque su contraparte, el sello de Dios, como vamos a verlo, es un asunto espiritual. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 nos habla especialmente del sello de Dios. En Apocalipsis 7:3, por ejemplo, dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y se habla claramente de que el que está llevando este sello, está llevando un sello del Dios vivo. Y claramente estamos viendo acá que Dios tiene que sellar a sus hijos, así como la bestia, la imagen de la bestia especialmente, va a marcar a los suyos, el Señor va a sellar a los suyos. Y como podemos ver en los libros de Apocalipsis 7, 4 y 14:1, se habla de 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel en el tiempo del fin, un asunto netamente espiritual y simbólico. Ya no tenemos más 12 tribus de Israel, pero claramente se está refiriendo a las 12 tribus en la dispersión que mencionó Santiago, por ejemplo, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 1. Y cuando se menciona acá también se dice bien claramente cómo son sellados, cuál es el distintivo. Estaba en pie sobre el monte de Sión el Cordero, en Apocalipsis 14:1, y dice: y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces podemos ver claramente que cuando Dios sella en las mentes, en las frentes, a sus siervos, deja impreso su nombre. Y esto es muy interesante porque es como cualquier otro sello, ¿no? Un sello es un instrumento por el cual se deja una impresión en algo, en una carta, en un documento. Ahora incluso tenemos hasta firmas digitales, ¿no? Pero está hablando claramente la palabra de Dios que la impresión que deja y que se ve, ¿no?, y que Juan vio en los 144,000 los que fueron sellados,
es el nombre de Dios. Y esto lo podemos entender en la palabra de Dios a través del estudio de que primeramente aquel que sella es el Dios vivo a través de la persona del Espíritu Santo. Efesios 1, 3, 4, 30 nos dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, recordemos eso, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio eterno, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados con el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo es el quien sella, es el Dios vivo que viene a nuestras vidas para sellar y para dejar su nombre. Y vamos a ver cómo deja ese nombre. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cómo es que Él nos sella para el día de la redención, para que nosotros seamos distinguidos, reconocidos como hijos del Dios verdadero, que llevamos el nombre del Padre y del Hijo en nuestras frentes. Y esto es muy importante entender. En Ezequiel 36, 26 nos da una idea de cuál es ese sello y cuál es la obra que hace el Espíritu Santo para poner ese sello en nosotros. Ezequiel capítulo 36, 26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está el agente que sella, la tercera persona de la divinidad, mismo Dios verdadero, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Por eso es un sello vivo. Y lo que sella es sus preceptos, sus estatutos. Más claramente hablando, como dice en Jeremías capítulo 31, con respecto al nuevo pacto, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Entonces estamos viendo que lo que pone en la mente, Dios, es su ley. Y cuando Él hace eso, cuando Él pone su ley en nuestra mente y en nuestros corazones por el Espíritu Santo, entonces ahí nosotros venimos a pertenecerle a Él. Somos de Él, somos familia de Él, llevamos su nombre cuando Él pone su ley, porque dice bien claramente que ellos van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto lo vamos a ver más claramente definido en otros textos, especialmente con respecto a un mandamiento principal que es distintivo, pero también al leer 2 Corintios 3, 3, un texto del Nuevo Testamento, vemos claramente que Pablo entendió esto de manera clara cuando se refiere a la obra del sellamiento a través del Espíritu Santo y lo que deja escrito, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, ¿qué se escribió en tablas de piedra? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. En el pacto que se hizo en el Sinaí, en ese pacto que lamentablemente el pueblo no supo reconocer su incapacidad para cumplirlo y someterse a la gracia divina. Ahora el Señor en el Nuevo Testamento deja claro que ese pacto es sobre la misma ley. Porque Pablo está diciendo ya no en tablas de piedra, no esos 10 mandamientos en tablas de piedra, sino más bien esos 10 mandamientos en tablas de corazón. No 9 mandamientos, no cambios esos mandamientos. Está diciendo bien claramente los 10 mandamientos, pero en tablas del corazón, en la tabla de la mente, escritas por el Espíritu de Dios. Eso es lo que sella el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el nombre precioso que está en esa ley, como lo vamos a ver que sella en nosotros. Y de esa manera lo que nosotros entendemos y estamos viendo claramente que el sello de Dios es un asunto espiritual. Y lo interesante es que, como decía Ezequiel 36, cuando Él sella eso, cuando Él pone en nuestras mentes, cuando lo escribe, la perfección del carácter de Cristo, su gracia, su poder en su totalidad se manifiesta en nosotros. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. ¿Qué cosa vencerá? Vencerá el pecado, vencerá al príncipe de este mundo. El Señor mismo en Juan 8 dijo que el esclavo no podía permanecer en la casa. Solo el hijo puede permanecer, porque el hijo hereda. El hijo tiene el derecho, tiene la potestad que le da Dios. Y es que el hijo recibe ese carácter, esa ley en su corazón y en su mente. Como el mismo Señor Jesucristo dijo,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es lo que Dios quiere para nosotros, poner su ley, su nombre, sus mandamientos, sellarlos en nosotros. Y esto es muy importante entender porque cuando nosotros entendemos que el sello del Dios vivo es un asunto espiritual que trasciende en un carácter santo que se manifiesta, entonces vamos a entender que la marca de la bestia también es un asunto espiritual. Y como vamos a ver esto, primeramente tenemos que entender quién es la bestia para entender cuál es su marca. Y para eso necesitamos ir a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 vamos a encontrar tres entidades. La primera bestia, la segunda bestia y la marca de la bestia. La primera bestia es la bestia que tiene su marca. Y esa marca es la que va a ser impuesta en estos últimos días por la imagen de la bestia. Quien fue o quien va a ser primero levantada sin vida por la segunda bestia que está en Apocalipsis también capítulo 13 y finalmente esa segunda bestia también le dará vida. Entonces es importante entender estos poderes, no lo vamos a hacer a detalle, es imposible ver todo el detalle porque la palabra de Dios está llena de referencias para identificar estos poderes, pero solamente lo vamos a hacer de una manera de muy alto nivel, pero voy a dejar dos videos. Primero mostrando que en la palabra de Dios las bestias son poderes, poderes políticos y también poderes políticos religiosos. Y eso lo vamos a ver en el primer video que voy a dejar en la descripción, se puede ver a detalle. No es nada peyorativo, nada de insulto. Lo que dice la Biblia en cuanto a una bestia se refiere a eso, a un reino, a un poder. Y también, por supuesto, un estudio más detallado de cómo identificar a la primera bestia de Apocalipsis, que lo vamos a ver en resumen en este cuadro que he hecho a fin de saber cuál es ese poder claramente. En este cuadro vemos el desglose de lo que está en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, identificando a la primera bestia. La primera bestia es una bestia que sube del mar, como dice el versículo 1. La Biblia nos dice que el mar son muchedumbres, pueblos, tribus, naciones, como está en Apocalipsis 17. La Biblia se interpreta a sí misma. Y es la combinación de cuatro reinos, la sucesión, por decirlo así. La sucesión de esos cuatro reinos, de esas cuatro bestias que están descritas en Daniel capítulo 7. ¿Qué más nos dice? Que el dragón, Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12, le da su poder y su autoridad. O sea, es un poder espurio, es un poder terrenal mundano que le da a este poder. Y lo interesante, vemos aquí que es una bestia que recibe una herida de muerte y sana. Eso está dos veces registrado a fin de que lo podamos tener en claro. Cuando el Señor repite algo es porque realmente quiere que lo tengamos en cuenta. También claramente dice que no solamente es un poder político, es un poder religioso porque blasfema. Y es interesante que tiene su paralelo con el cuerno pequeño, que también blasfema en Daniel capítulo 7, que tiene ojos a diferencia de los demás cuernos. También nos dice que persigue a los santos, por eso es un poder político religioso, porque busca matar a los santos del Altísimo y busca destruirlos, como dice acá, y los destruyó por un tiempo, incluso dice la palabra de Dios, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 12. Y dice que tuvo esta autoridad durante 42 meses o 1260 días, como dice la palabra de Dios, hablando de un tiempo profético, 1260 años que persiguió al pueblo de Dios. Y dice que tenía autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. O sea, era un poder, una potencia. Finalmente nos repite que recibe una herida de muerte que se sana. Entonces, cuando vemos todo esto, cuando analizamos, podemos estar de acuerdo con los reformadores, que fueron los primeros en darse cuenta quién era este poder. Y vamos a ver sus opiniones de ellos, de dos de ellos, de Calvino. Daniel y Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Estamos hablando claramente del Dios vivo, del Dios viviente. No estamos hablando de cualquier otro Dios. Estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, de Yahvé, de Jehová. Entonces, ese Dios, en sus tres personas, iba a ser blasfemado por este poder, porque se sentaría a ser como él. Algo que Satanás, por supuesto, es un comportamiento del dragón, quiso hacer en el cielo y sentarse y destronar a Dios. Pero lo haría en esta tierra. Y nos dice más claramente en el comentario de Wesley. La bestia tiene una estrecha conexión con la ciudad de Roma. Esto se desprende claramente del capítulo 17, donde está la mujer que está justamente sentada, que dice que está ebria de la sangre de los santos, que es Babilonia, la madre de todas las rameras de la tierra y de las abominaciones. Y nos dice, la bestia existe ahora. No ha pasado, pues Roma existe ahora, y no es hasta después de la destrucción de Roma que la bestia es arrojado al lago.
la bestia es el papado romano. Entonces, de acuerdo a la opinión que vemos, especialmente, ¿no?, de estudiosos de la Reforma y sucesivamente, y podemos estudiarlo con más detalle, como lo pueden ver en el video, no hay duda alguna de que la primera bestia que está en Apocalipsis capítulo 13, 1 y 10 descrita es el papado, la iglesia romana. Y esto hay que dejarlo en claro, es una identificación que hace la palabra de Dios, no es una identificación privada, no es algo fuera de los cabellos, claramente está en la palabra de Dios definido que esta es la primera bestia y esta es la que tiene su marca y esta marca es la que justamente va a ser puesta a través de la imagen de la bestia en estos últimos días. Entonces es importante reconocer que justamente este poder habla como dragón. Como hablaba el dragón, quería comer, destruir al Hijo de Dios y después se va contra la descendencia de ella. Entonces es muy importante ver esto y con esa identificación podemos ir al segundo poder que está descrito en Apocalipsis también capítulo 13 versículos 11 en adelante. El segundo poder o la segunda bestia es muy interesante porque es la bestia justamente que levanta o da vida después a la imagen de la bestia, pero inicialmente tiene características muy importantes que tenemos que revisarla. Dice que esta bestia, a diferencia de la primera bestia, sube de la tierra, o sea, sube de lugares desolados. No era como la primera bestia que subía pues de un lugar donde había naciones, tribus, pueblos, sino acá es lugares desolados. Dice que tiene dos cuernos que son como de cordero, entonces está haciendo referencia a un carácter parecido al de Jesús, pero claramente se ve que no es como de Jesús porque dice que hablaba como dragón. Y estos dos cuernos, es interesante como lo vamos a ver, representan la separación de iglesia y Estado. Lo que Jesús dejó bien claramente cuando dijo mi reino no es de este mundo. ¿Qué más nos dice? Tiene gran autoridad como la primera bestia y llega a ejercerla delante de ella, tremendo. O sea, es un poder, una superpotencia, así al igual que lo fue el papado romano. Y dice, hace a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia, ¿no? A la primera bestia cuya herida fue sanada, ¿no? Ojo, antes de que fuera herida esta bestia, primera bestia era pues una superpotencia. También nos dice que hace grandes señales, incluso descender fuego del cielo y engaña a los moradores y levanta la imagen de la bestia. Da vida a la imagen de la bestia finalmente. Entonces, es una segunda bestia que utilizará el engaño, el poder que tiene la autoridad, ¿no? Ojo, una autoridad que lamentablemente viene pues de los poderes de las tinieblas. Hace incluso prodigios, ¿para qué cosa? ¿Con qué propósito? Para que se adore a la primera bestia. O sea, esto es muy importante entender y vamos a ver cómo es que se hace esa adoración. Porque hemos visto que el conflicto final relatado en Apocalipsis 14 es adoración. Adoración al Dios verdadero o adoración a la bestia y a su imagen. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica, cuando entendemos que es la única nación que se levantó como una nación de lugares desolados, de un lugar donde no había ni gente prácticamente, en el nuevo continente, donde huían de la persecución religiosa, del despotismo del papado en Europa, vino a ser una nación que nació con el propósito de separar la iglesia y el Estado a fin de que no se repita esos horrores de la Edad Media. Pero veremos que tristemente con el tiempo, y lamentablemente en el tiempo del fin, esta nación será la que impulsará más bien a esa imagen de la bestia, ese poder que cumplirá lo que dice en el libro de Apocalipsis también referido a la imposición de la marca y que justamente tenemos que ver. Pero antes de revisar eso es importante para entender que Estados Unidos de Norteamérica es esta segunda bestia, ver los principios que el Cordero tiene. El Cordero claramente dijo que había dos reinos, los separó claramente y él respetó uno de ellos y dijo bien claramente que su reino no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús dejó esto clarísimo frente a Pilato, quien le estaba ofreciendo su protección. Y él le dijo que su reino no era de este mundo, que sus seguidores no iban a pelear para liberarlo de los judíos, que tristemente era su pueblo supuestamente, pero eran de este mundo. Entonces, es importante ver que el Señor claramente distinguió que los poderes de esta tierra no tienen que ver nada con los poderes del cielo. Que el reino de Dios trasciende cualquier territorio, cualquier poder mundanal.
y que el reino de Dios debe ser predicado a todas las naciones a fin de que nosotros decidamos si finalmente vamos a pertenecer a ese reino celestial o vamos a pertenecer a este reino terrenal. Y esto lo dejó claramente nuestro Señor Jesucristo. E incluso manifestó que se debería sufrir en este tipo de experiencia en esta tierra por razón justamente de los poderes seculares. Y es por eso también que el Señor en Mateo capítulo 22, 21, cuando quisieron engañarle, dejó en claro. Le dijeron de César, y él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Solamente podemos, en esta experiencia que tenemos, hasta que Cristo nuestro Señor regrese por segunda vez, participar de esos dos reinos. Porque tenemos que estar en este mundo, en este momento. No espiritualmente, por supuesto, porque espiritualmente debemos de participar del reino de los cielos, pero estamos aquí. Y mientras que estemos aquí, como dice la palabra de Dios, tenemos que dar al César lo que es del César, pero a Dios también lo que es de Dios. Son dos reinos distintos, son dos gobernantes diferentes, son dos poderes distintos. Y claramente el poder del cielo es un poder de libertad, el poder de la tierra es un poder de autoridad opresiva. Y lamentablemente muchas veces en lo negativo. Aunque los gobiernos de la tierra, muchos de ellos se han basado en los principios de Dios para establecer el bien entre las personas, sabemos que muchas veces se utiliza ese poder, así como se utilizó en la Edad Media para perseguir a los hijos de Dios. Y esto es importante verlo justamente en el contexto de esta nación que surgió como una nación con estos dos principios claramente definidos de separación de iglesia y Estado. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente. Esto está en la primera enmienda ratificada el 15 de diciembre de 1791. Esta nación poderosa se hizo porque tuvo estos principios de separación iglesia y Estado, porque recibió a personas que huían de la tiranía, que utilizaban el poder civil para establecer principios religiosos. Pero lamentablemente, así como esta nación nació con este principio, finalmente negaría estos principios. Y como dice, hablaría como dragón. ¿Y cómo lo haría? Como vamos a ver, lo haría lamentablemente a través de la imagen de la bestia. Y es importante recordar esto en Apocalipsis 13, 14, porque justamente esta nación mandaría a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, esta nación que tenía este propósito tan noble, ahora se convertiría en una nación que buscaría repetir los horrores de la Edad Media, repetir esa tiranía que se manifestó en la Edad Media, especialmente con los santos que quisieron levantar la palabra de Dios y adorar a Dios de acuerdo a su voluntad. Y por eso es muy importante entender esto, a fin de poder comprender también finalmente a esta tercera entidad, lo que se llama la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, 14 al 17 descrito. La palabra de Dios nos dice de esta, en resumen lo estamos poniendo aquí, que la segunda bestia le da origen, primero como una imagen que no tiene vida. Es muy interesante eso, porque en el caso de las otras dos bestias, las dos nacieron vivas prácticamente. Pero esta imagen ahora primeramente es manifestada como algo sin vida. Dice que luego recibe aliento y cuando recibe el aliento de vida habla como la primera bestia, habla como dragón. Busca adorar y condenar a muerte a quienes no quieren adorarla. Recordemos, la adoración es el asunto principal en los últimos días. Y hace que se ponga la marca de la bestia a toda persona. Y somete con o de manera represiva, no dejando que nadie compre y vende si no tiene la marca de la bestia. Ese es el actuar de Satanás. Esa es la diferencia entre los principios del cielo. Esa es la diferencia entre un Cristo maravilloso que nos dice: aquí estoy a la puerta y llamo. El que dice, el que escucha la voz del pastor. No el ladrón que se mete por otro lado, que no entra por la puerta, que si no entra a matar, robar, destruir. No importa quieras o no quieras. Y esas son las diferencias de los principios del cielo y de los principios de esta tierra. La libertad y la opresión, claramente definidas en la diferencia de estos dos sistemas que estamos viendo. El sistema celestial, el sistema de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando para convencer a la humanidad de su necesidad de Cristo y este crucificado, de un Cristo Salvador Redentor en el santuario celestial, y por el otro lado un poder
blasfemo, que se atribuye la autoridad de Dios, pero que la impone por la fuerza utilizando el poder civil, que nuevamente se repetirá como ya pasó en esta imagen de la bestia. Entonces es muy importante ver esto y ver que justamente siempre Satanás ha tenido animadversión al pueblo de Dios. Como dice en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa guardan estos santos? ¿Por qué los odia Satanás? ¿Por qué quiere perseguirlos? Porque justamente tienen la ley, el sello de Dios, porque están guiados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo de la promesa es quien los sella con esa ley maravillosa. Y por eso ellos guardan esos mandamientos, hacen la voluntad del Padre, tienen su nombre. Y como dice bien claramente, tienen el testimonio de Jesucristo, porque tienen ese espíritu de profecía, como dice Apocalipsis 19, claramente definido en ellos. El Espíritu de Dios en sus corazones y en sus mentes. Entonces estamos viendo claramente que la marca de la bestia tiene que ser absolutamente algo que viene de un tema espiritual. Así al igual que es el sello de Dios. Lo hemos visto porque estos tres poderes también son poderes representados de una manera simbólica y que claramente lo que buscarán finalmente es lamentablemente hacer la voluntad del dragón y trabajar como el dragón trabajó. Pero para entender entonces qué cosa es la marca de la bestia, nosotros necesitamos ver el pasado, necesitamos ver cómo en la palabra de Dios se desarrolló este concepto, donde surge algo que primeramente no tiene vida y después tiene vida. Y dos ejemplos tremendamente interesantes son los que encontramos en el libro de Daniel capítulo 6, con la experiencia de Daniel en el foso de los leones y también en Esther capítulo 3, en todo el libro, perdón, de Esther. Leyendo que Daniel capítulo 6, versículo 7, vemos, al igual que en el libro de Esther, que se da un decreto. Algo similar también a Daniel 3 con los tres jóvenes que se negaron a adorar. En todos estos casos se da un decreto, una orden, algo que está escrito, que no tiene vida hasta que llega el momento que se debe cumplir. Y en el caso de Daniel fue escrito que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y recordemos en la historia de Esther, se escribió un decreto para aniquilar a los judíos. Esos decretos no tenían vida hasta el momento que se identificaba el problema, ¿no? Y se tomaba acción al respecto. Ahí es donde tomó vida y lamentablemente buscó matar y destruir al pueblo de Dios. En este caso especialmente a Daniel. Gracias a la misericordia celestial, Daniel fue librado. Y lo que tenemos que entender es que lo que nace primeramente como algo que no tiene vida, ya tiene en sí mismo esa unión ilegal, ese poder lamentable que podemos ver que existe en los gobiernos muchas veces de este mundo, que imponen una religión, que imponen una creencia por la fuerza a las personas que no creen en eso. Y eso es totalmente contrario al cielo. Aún así que está escrito en un papel, en un decreto, en una ley, ya representa esa unión ilegal entre iglesia y Estado. Y cuando esto llega a tener vida, cuando recibe aliento, cuando toma poder, entonces es cuando se ensaña contra el pueblo de Dios y busca su destrucción y persecución. Lo mismo que pasó en el pasado, como dice Salomón, se repetirá. No hay nada nuevo debajo del sol. Y es por eso que nosotros podemos entender claramente que esta unión lamentable de estos tres poderes, ¿no?, especialmente representados, ¿no?, por la primera bestia, el papado, como hemos visto, la Iglesia de Roma, y la segunda bestia, Estados Unidos de Norteamérica, una nación que nació con los principios más maravillosos de separación de la Iglesia de Estado, pero que finalmente hablaría como dragón, llevarían a la formación de una imagen de una bestia, de la primera bestia, perdón, que lo que haría es buscar perseguir y destruir al pueblo de Dios. Y esto lo vamos a ver claramente identificado en la palabra de Dios, ahora que vamos a ver qué cosa específicamente es la marca de la bestia, ¿sí? La marca de la bestia, al igual que el sello de Dios,
Hemos visto que es algo espiritual. Y al igual que Dios tiene su ley, donde está su nombre claramente manifestado en sus mandamientos, por ejemplo, el segundo mandamiento, el tercer y cuarto mandamiento especialmente, donde dice Jehová, utiliza su nombre, yo soy el que soy, el mismo nombre de Jesús, el nombre que se debe escribir en los que están de pie en el monte de Sión. Ese nombre que escribe el Espíritu Santo con un carácter vivo en la mente y en los corazones de su pueblo para tener una victoria total sobre el pecado, es lo que representa, lo que distingue a esta ley maravillosa de Dios. Entonces, de la misma manera podemos preguntarnos, este sistema, la bestia, la primera bestia descrita en Apocalipsis, capítulos 3, 1 y 10, ¿tendrá una ley? Y eso es lo que vamos a ver claramente cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en la página oficial Así Prensa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que vemos que están sus 10 mandamientos. Y cuando identificamos esos 10 mandamientos, lo primero que nos va a llamar la atención es que hay un mandamiento que está removido, donde justamente está el nombre de Dios, es el segundo mandamiento, ¿no? Donde decía bien claramente en Éxodo 20, capítulo 20, versículos 1 en adelante, en el segundo mandamiento dice que no te harás imagen de ninguna cosa, dice, ¿no? Que está en los cielos, en la tierra, ni debajo, porque dice que Jehová tu Dios, y ahí está el nombre de Dios, es un Dios celoso. Pero ese mandamiento ha sido quitado. Y también el mandamiento, el cuarto mandamiento ha sido modificado de una manera asombrosa, donde ahora se dice santificarás las fiestas, donde decía claramente que se debía guardar el sábado, porque yo soy Jehová, otra vez el nombre de Dios, soy tu creador. Y entonces nos damos cuenta prácticamente, finalmente, que el nombre de Dios como es, el nombre de Jehová, yo soy, no está en estos 10 mandamientos como ustedes lo pueden ver. Utiliza un nombre Dios, que podría referirse a cualquier Dios y que sería algo muy interesante porque justamente hoy en día vemos este sistema que promueve el ecumenismo. Promueve que todos vamos a Dios a través de distintas religiones, cuando la Biblia es enfática y clara y dice que este es mi nombre, con el que me conocerán. Y dice que bien claramente solo hay un nombre en el que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo, Yeshua. Entonces, claramente estamos viendo que hay una distinción entre esta ley, que tiene un nombre, que no identifica al Dios verdadero, de la Biblia, de la palabra de Dios, el creador de los cielos y la tierra, y este Dios que está descrito ahí, que podría ser cualquier otro Dios. Lamentablemente, estos mandamientos hoy en día son la base de muchos cristianos en el mundo, no solamente de la iglesia romana, sino lamentablemente de muchas iglesias protestantes, entre comillas, que ya no más protestan, porque lamentablemente ellos han decidido recibir la señal, esta ley. Esta ley es espuria, más que todo, porque es espuria porque anula los mandamientos de Dios y pone mandamientos de hombres. Y claramente se ensaña especialmente con un mandamiento, como hemos visto, el mandamiento del día sábado. El mandamiento que resalta a Dios como creador, el que santificó, bendijo y reposó en ese día, y que tiene su nombre en ese mandamiento especialmente distintivo. Y lo que vemos aquí hoy en día más bien es un día espurio, un día domingo, un día que no fue ordenado ni por Jesucristo ni por el Señor nunca antes. Nunca dijo que esto pasaría. Y justamente ese mandamiento está amparado por ese cambio que está ahí en esa ley falsa, en el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. A contrariedad, vemos aquí claramente en la ley de Dios el nombre del Señor, en el segundo mandamiento, como ya habíamos mencionado, porque yo soy Jehová, otra vez tu Dios. En el tercer mandamiento, cuando dice que no se tome el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando se utiliza una ley espuria, cuando se hace una ley espuria, cuando se dan mandamientos de nombre, se está tomando el nombre de Dios en vano, porque se está desecrando ese nombre santo, cambiándolo por una ley falsa, como estamos viendo lamentablemente en esa ley romana. Y finalmente en el cuarto mandamiento también está el nombre de Dios, a diferencia de la otra ley que básicamente ya no tiene el nombre Jehová ni Yahvé en esa ley. ¿Y por qué? Porque lo hemos dicho claramente, porque puede ser cualquier Dios. Como en el Antiguo Testamento hubo un enfrentamiento entre Baal y entre Jehová, el Dios verdadero, entre Yahvé, hoy en día existe el mismo enfrentamiento. Uno clama ser Dios, dicen que es Dios, pero no lo es. Pero el otro es verdaderamente. ¿Y cómo muestra que Él es el Dios verdadero?
de tu persona y de mi persona, eso es lo que tenemos que entender. Y es por eso que la distinción de la ley, el sellamiento de su ley, tiene un distintivo especial, que lo podemos llamar incluso el sello del Dios vivo también. Porque claramente en la palabra de Dios, en Ezequiel, el capítulo 20, versículo 20 nos dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Como hemos mencionado anteriormente, en el conflicto final se llama a adorar al Creador de los cielos y la tierra. Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Por qué se le llama a adorar al Creador? Porque claramente se ha pisoteado su ley, se ha pisoteado su mandamiento. Y la única manera que hemos visto que nosotros vamos a reconocer en Ezequiel 20, 20, acabamos de verlo y lo volvemos a ver, que Él es nuestro Dios. Él mismo dice, yo soy su Dios si ustedes santifican mis sábados. Si ustedes van a ser santos, ustedes conozcan que son santos en mi persona cuando ustedes santifican mis sábados. Es una señal, es algo que me distingue a mí como vuestro Dios. Y claramente vemos que este poder, descrito en Daniel capítulo 7, que iba a proponerse cambiar los tiempos, cambiaría los tiempos y la ley, ahora se atribuye que la ley es nueva, que es distinta. Y claramente, así como Dios sellará su ley en la mente y en los corazones de sus hijos por su voluntad, también este sistema pondrá su ley falsa, pondrá su día de reposo falso, y la gente lo obedecerá por engaño o por obligación, de tal manera que esto lo manifieste al mundo. Es por esta razón que nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en que el sábado es una distinción especial de este sello maravilloso, este sello de Dios que pone en la mente y sus corazones, porque tiene el nombre de Dios, porque distingue a qué Dios tú sirves y porque claramente está establecido en su palabra que hay que adorar al Creador de los cielos y la tierra. Y esa ley que hemos visto hace un momento, esa ley falsa, no busca adorar al Creador del cielo y la tierra. Sabemos que lamentablemente el papado no hace muchos años, con Juan Pablo II incluso, se atrevió a decir que la Tierra ya no es más creación, sino es una evolución. ¿Sí? Que algo, Dios puso algo y después fue evolucionando, lo cual es totalmente contrario a la palabra de Dios, porque el Señor en 6 días literales creó los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Y justamente el sábado está mostrando que Él es el creador. Si nosotros recordamos ese santo sábado cada semana, el sábado del Señor, lo que estamos haciendo es reconocer que Él es el creador, y estamos reconociendo que su ley es su ley santa, y su nombre debe ser escrito en nuestra mente y en nuestros corazones. No en vano, el profeta, el salmista David, perdón, dice en Salmos 19, 55, 119, 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Hay una relación entre el nombre de Dios, una relación indisoluble entre su nombre y su ley. Si tú quitas uno, no puede estar el otro. El nombre de Dios está en su ley y la ley de Dios tiene el nombre de Dios. Y esto es lo que Dios va a sellar en las mentes y en los corazones de las personas que estén dispuestas a ponerse de pie ante ese sistema apóstata y estar dispuestos incluso a dar su vida hasta la muerte por eso. Y el Señor honrará a estas personas, honrará a sus hijos que decidirán ponerse contra esta maldad. Y fielmente el Señor lo dice en su palabra y nos advierte en Apocalipsis 14, 10, 11 en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora la imagen, adora a la bestia o a su imagen, lo adora en su día falso, lo adora de acuerdo a su voluntad, lo adora a esa imagen que claramente que el Señor dijo que no nos levantáramos ninguna imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tristemente, habrá dos grupos: los que estén con el Cordero, los que estén con el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo en su frente, porque es el nombre del Creador. Bien claramente se le reconoce a Jesús en el Nuevo Testamento con total autoridad, que por medio de Él, por Él fueron creados los cielos y la tierra, y por medio de Él fueron creados, para Él y por Él subsisten. Él es el Creador y su nombre está en el sábado. En ese mandamiento Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Y claramente podemos ver que ese nombre va a ser escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones y nosotros decidimos aceptar la ley de Dios tal y como es y no cambiarla y modificarla a nuestro gusto o porque no la podemos cumplir o porque no nos parece.
porque simplemente eso sería recibir la marca de la bestia, esa ley falsa, distinguida especialmente por ese mandamiento espurio, ese día que no fue santificado, ese día más bien que nos recuerda que todo estaba desordenado y vacío cuando Dios hizo la luz, el primer día de la semana, cuando el Señor dijo que era bueno, pero no dijo que era bueno en gran manera, como en el sábado. El Señor nos enseña claramente en su palabra que nosotros tenemos una responsabilidad de elegir la ley santa, su nombre, su sello, que su Espíritu Santo nos selle con esa maravillosa ley para estar vivos con el carácter de Cristo, venciendo todo pecado como Él venció, o simplemente arrodillarnos de miedo y de temor o engañados a un sistema que tiene una ley falsa con un nombre falso. Ese nombre de la bestia, lamentablemente, ese nombre falso será puesto en nuestras mentes y en nuestras manos si nosotros nos sometemos, nos dejamos engañar o tristemente nos dejamos coercionar de miedo, porque finalmente no tuvimos el valor de enfrentar con nuestra propia vida lo que el Señor nos había dicho que hagamos. El Señor nos deja claro este mensaje. Es el sello espiritual, es la marca espiritual, es lo que vamos a decidir nosotros. Y como dice en la palabra de Dios en estas citas, en el libro de Pedro, 1 Pedro 1:22 y Salmo 119, 142, Dios santifica, separa, vuelve santos a sus hijos, como Él. Hemos visto bien claramente, santifica mis sábados para que sepas que yo soy Jehová tu Dios por la obediencia a la verdad. Y su ley, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos ahora que Él quiere escribir en nuestros corazones, esos 10 mandamientos que Pablo identificó claramente, que eran los mandamientos que habían sido escritos en tablas de piedra, no cambiando ninguno. Los mismos 10 mandamientos ahora Dios quiere escribir en nuestra mente y en nuestros corazones, con su nombre. Y como dice acá, tu ley, la verdad. La ley de Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Él mismo es la verdad, la vida y el camino. Y si nosotros seguimos a Cristo, vamos a seguir su ley. Porque esa ley maravillosa nos muestra nuestros pecados. No nos salva, no nos puede salvar, porque nos acusa, pero también nos justifica nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos justifica y nos hace justos y santos, Él hace que nosotros cumplamos esa ley por su poder y que estemos en paz, justificados, como dice el apóstol. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder que Dios quiere actuar en tu vida y en la mía. Y ese es el poder que actuará en una última generación, como dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos saben que son santos porque están obedeciendo a su Dios por el poder de su Dios que obra en ellos. Como dice claramente también Ezequiel 20:12, cuando dice que sabemos, somos santos, sabemos que Jehová nos santifica porque el Señor está haciendo que nosotros guardemos su santo sábado. Al igual que decía que sabemos que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, de la misma manera aquí están referidos esos santos, porque ellos guardan los mandamientos de Dios, tienen la ley de Dios, tienen su nombre, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos clarísimos establecidos en su palabra, los tienen escritos en sus mentes y en sus corazones, y tienen la fe de Jesús, porque solamente esa fe nos puede habilitar a cumplir todos esos mandamientos y tener el carácter de Cristo y vencer como Él venció. Es así, esa es una combinación tremenda, esa es la justicia de Dios y eso es lo que Dios va a hacer en nosotros, en ti y en mí, si estamos dispuestos en estos últimos días a permanecer fieles y firmes en Dios. Con esta identificación de qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios, estamos viendo claramente lo que vamos a ver en los siguientes temas y nos va a servir de base para poder entender lo que habíamos mencionado al inicio, que como la iglesia la Odisea, quizás no vimos algo tan trascendental que pasó hace muchos años atrás y que ahora, por supuesto, nos están dando señales que va a volver a suceder, pero esta vez va a ser de manera definitiva. Así como 2 veces fue sitiada Jerusalén, la primera vez, por la misericordia y por la gracia de Dios, los ejércitos romanos se fueron. Pero esta segunda vez, con ya la primera vez cumplida, lamentablemente no habrá más tiempo, sino que el Señor permitirá que se desencadenen los eventos finales y que su pueblo salga victorioso a través de la gran tribulación por el poder y su gracia, a fin de justificar su santo nombre y a fin de dar gloria a su santo nombre por la eternidad. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque nos has dado estos mensajes
donde identificamos claramente que el sello de Dios, tu sello, tu ley, tu nombre, está especialmente, Señor, resaltado en este mandamiento precioso del día sábado. Señor, pon tu nombre en nuestras mentes, en nuestros corazones, pon tus mandamientos, escríbelos y ayúdanos a rechazar, Señor, a esa marca, a esa ley espuria, ese nombre espurio, Señor, que viene, Señor, de esta iglesia romana. Ayúdanos, Padre, en esta hora te lo pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.